Eso lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Que tenemos todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes para ti, para el Hijo de Dios. Cuando mantienes una relación con Dios en la fe de Jesucristo, el reino de Dios se abre para el creyente. El reino de Dios se halla, porque el Señor Jesús dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor dice en San Juan 14:13, dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Gloria a Jesús. Ahora podemos pensar y decir, sí, cuando yo voy al mercado, traigo los víveres y después mi dinero, pago con mi dinero. También con mi dinero pago la luz, con mi dinero pago el agua, con mi dinero hago esto y esto otro. Pero el origen de todos esos recursos los ha provisto el Señor. Él ha provisto eso que ha puesto en tu mano. Él ha bendecido el trabajo de tus manos y es porque Dios ha provisto eso en tu mano. Hay riquezas, hay cosas que son riquezas que son del mundo y hay bendiciones que son de Dios. Hay cosas que Dios entrega en tu mano. Y hay riquezas que son del mundo, que no son bendición de Dios. Por eso ves a mucha gente que tiene dinero y que estafa y tiene dinero de una mala manera y obtienen dinero de una mala forma. Y eso no es tienen cosas, pero no es una bendición. La bendición de Dios es cuando Dios bendice el trabajo de tus manos, bendice lo que tú haces, prospera lo que tú haces. Y Él te entrega lo que tú necesitas, ni más ni menos. Si mi hermano tiene más recursos que yo, es lo que Dios le ha entregado a él. Y es lo que Dios me ha entregado a mí. Y si yo tengo necesidad, Dios va a cubrir esa necesidad. Porque el Señor es la fuente. Él es el que multiplica. Eh, y Él paga nuestras deudas. A pesar de que uno dice, yo puse el dinero. Yo en la universidad igual tenía, en mi primera carrera universitaria, tenía una deuda. Y, y tenía que pagar todos los años una fuerte cantidad de dinero. Todo en un mes específico del año. Y justo mi empresa cambió de giro, cambió de mano, de dueño, nos pasaron a toda la otra empresa, ahí vino unos temas y me dijeron, sabes que vamos a hacerte, vamos a tener que arreglar tu asunto, me dijeron, y vamos a tener que hacer algo. Y yo no sabía de qué se trataba. Y de repente me avisaron y me dijeron que me entregaron un bono anual. Yo dije, ya, bueno, ok, un bono anual. Y, y cuando me entregaban el dinero, era justo el mes anterior y yo tenía que pagar esa deuda todos los años de la universidad. Y era un monto muy similar al monto que tenía que pagar por la cuota de la universidad. Entonces uno podría decir, no, yo pagué con mi dinero esa deuda, pero Dios hizo algo para bendecir, para cubrir esa deuda. No fue, no fue mi dinero, no fue mi fuerza, fue Dios cubriendo y Dios sabiendo que eso estaba ahí y dijo, ahí está. Él me pagó. Lo mismo pasó con mi padre cuando era muy joven y mi abuelo falleció cuando él era muy niño. Entonces él tuvo que dejar el colegio y ponerse a trabajar por sus hermanos más pequeños, su mamá, y él estaba preocupado él no era creyente en ese tiempo, pero el Señor sabía que él iba a ser hijo de Dios. Eh, y estaba el departamento donde yo vivía y dijo, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Estaba muy preocupado. Y dice que en esa preocupación, en ese pensamiento, dice que escuchó una voz que le dijo, no te preocupes,
Dice que no sabe cómo, pero él sintió esa voz y dice que esa voz le dio seguridad y quedó tranquilo, dijo, y no se preocupó más de eso. Después pasaron los años, y no sabe cómo el departamento quedó pagado, quedó completamente pagado. Entonces Dios cubre nuestras necesidades y Él sabe tu necesidad. Amén. Así que siempre pídele al Señor, en el nombre de Jesús. No tengo plata ni oro, pero tienes al Señor, tienes las riquezas del reino, tienes las fuentes del reino. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Eh, Eclesiastés, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice que Dios nos da riquezas y bienes, las que necesitamos, ni más ni menos. Y dice que además, o sea, cuando la bendición viene de parte de Dios, no del mundo, no bendición que viene del mundo, sino que la bendición, la prosperidad que viene de parte de Dios, dice que esta riqueza y bienes, además te da la capacidad de disfrutarlo. Dice, y te da la capacidad de disfrutarlo. Y te llena de alegría el corazón. Qué maravilloso, ¿cierto? Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, el apóstol Pablo le dice a los creyentes, le dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor cubre tus emociones. El Señor, el Señor direcciona tu vida o le da dirección a tu vida. Él cuida a tus hijos, se preocupa de tus hijos. Perdona nuestros pecados, nos sana, nos visita, nos abraza, nos da seguridad. Y ya fue el hombre más millonario o más poderoso que podamos pensar en este momento en el mundo, no puede tener estas cosas. Y no puede obtener estas cosas. Porque no tienen precio. No tienen precio, sin precio, sin dinero. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Amén. Eh, mire algo que jamás nadie podía decirte algo así, o ni con toda la fortuna del mundo. Dice Isaías 54, versículo 13, dice algo maravilloso. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es una promesa. Y dígale al Señor, siempre dígale esta promesa al Señor. Si hay un hijo ahí rebelde, hay alguien que usted está preocupado de su hijo, no se preocupe de su hijo. Ora al Señor y dígale esto, Señor, tú dices, me prometes que enseñarás a mis hijos y que multiplicarás la paz de ellos. Y Dios transformará, Él se preocupará de tus hijos, porque tú tienes el reino contigo, tienes al Señor contigo, tienes al Señor de tu lado. Amén. No tengo plata ni oro, pero tengo al Señor, tengo esta gloria que sobrepasa todo. Amén. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en los capítulos 18 y 19, hay dos historias. eh, y que están como ligadas una con la otra. La primera historia que cuenta el Señor, o sea, que está el Señor ahí en esta historia, en el capítulo 18, Lucas 18, habla de un joven rico que se acerca al Señor.
Y por las características que tiene este joven, que dice, el Señor le dice, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y le da un montón de, de directrices, digamos, y él le dice, Señor, esto yo lo he cumplido desde mi juventud. O sea, se notaba, o sea, si él dice que lo cumplía es porque era una persona, a la vista de los demás, una persona justa o intachable. Entonces, el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El joven se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, eh, ¿dónde estaba su seguridad? ¿Quién era su fuente? Mi fuente es el Señor. Por eso Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea Jehová bendecido. Porque Job no tenía su corazón puesto en las cosas materiales. Él sabía que la provisión venía de Dios. Por eso él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, porque era de él. Nunca ha sido mío esto. Siempre ha sido esto de parte del Señor. Y después vemos a otra historia en el capítulo 19 de Lucas, que vemos a un hombre republicano, rico, dice la Biblia, que se llamaba Saqueo, que por alguna razón, si él era rico, perdón, si él era rico, ¿por qué buscaba en Jesús? ¿Qué buscaba en el Señor? Porque el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no tengo nada. Pero él traía el reino. Él estaba el reino con él. ¿Qué buscaba en el Señor? Un hombre rico. Entonces, cuando se encuentra con el Señor, él entra, él entra a su casa, escucha al Señor, pero en este caso, a la diferencia de la otra historia, en que el Señor le dice al hombre rico, al joven rico, le dice, vende todo lo que tienes, el Señor no le dice nada a Saqueo, sino que Saqueo se para, después de que el Señor está en su casa y está hablando, él se pone en pie, él se pone en pie, eh, y le dice, la mitad, en Lucas 19, versículo 8 dice, la mitad de mis bienes daré a los pobres, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. O sea, si yo a alguien lo engañé y le quité lo suyo con engaño o con mentiras o con artificios, lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿qué encontró Saqueo? ¿Qué encontró con el Señor? Quizás encontró una necesidad de una riqueza celestial que no había encontrado hasta ese momento. Tal vez él necesitaba paz, necesitaba perdón, necesitaba llenar un vacío que lo que ya tenía no lo podía llenar, y encontrarse con algo que siempre a lo mejor estuvo buscando. Pero él se dio cuenta que no estaba en lo que él tenía, sino que estaba en Jesús, estaba en Jesucristo. Ahí estaba lo que él necesitaba y no lo podía, y nadie se lo había podido dar, y no lo podía haber encontrado, aun con todo lo que él tenía. La salvación, dijo el Señor a Saqueo, ¿cierto? La salvación ha llegado a tu casa. Amén. El Señor ilustra en la parábola de la perla de gran precio
En Mateo 13:46 dice que el reino de los cielos, dice, será semejante a un hombre que entregó todo lo que tenía para obtener esa perla preciosa. Entregó todo lo que tenía, por eso que él quería, porque eso era mucho más preciado. El Señor es precioso, el reino, lo que el Señor te ha dado, la salvación que el Señor te ha dado. El tener al Señor en tu vida es lo más grande que puedes tener, porque el Señor es para... nosotros debemos entregarle al Señor no- eh, a sus pies nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, y el Señor hará. En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. El apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo tengo, en el versículo 8 dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiso decir? Nada tiene más valor que mi relación con el Señor. Nada más tiene valor que mi relación con el Señor. Entonces, la Biblia dice que en Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. No te vendas. Como Balaam, ¿cierto? El profeta Balaam, que le estaban ofreciendo dinero para maldecir al pueblo de Israel. Él sabía que eso era un error, que Dios no lo había llamado a eso. Entonces, en Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. No te vendas al mundo, no te vendas a lo que te está ofreciendo el mundo. No te vendas al dinero o las cosas, sino que guarda tu vida en relación al Señor y con lo que el Señor valora en tu vida. Y Dios hará, Dios prosperará, guardará tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa. ¿Qué ganaba el apóstol Pablo con esta renuncia? En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice, él dice, pobres, o sea, no tengo nada que entregarte, ¿cierto? No tengo plata ni oro. Pobres, dice, pobres, más enriqueciendo a muchos. Pobre, pero enriqueciendo a muchos. Con una palabra, eh, Dios ha bendecido a familias, personas. Quizá cuántas, Juan el Bautista, que no se vestía con piel de camello, ¿cierto? Comía langosta y miel silvestre y vivía en el desierto. Quizás con su predicación, con su palabra, a cuánta gente bendijo, a cuánta gente prosperó, pero él no tenía nada material, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cuántas personas atribuladas, angustiadas, enfermas del cuerpo, del alma, arruinadas, han sido cambiadas por una palabra? Y, y eso debiera llenarte de felicidad, debiera llenarte de alegría, de que el Señor pueda a través de ti hacer cosas maravillosas para los demás.
En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y todo esto está en vasos de barro. Nosotros no somos nada. Siempre tenemos que darle la gloria al Señor. Siempre tenemos que tener humildad de que todo proviene del Señor. Si reconocer que el Señor hace todas las cosas. Si se sanó un enfermo, una persona resucitada, una persona paralítica se levantó, un joven fue transformado, cambiado, una familia fue cambiada, transformada. No soy yo, no eres tú, es Dios a través de ti. Esta gloria fue, este tesoro fue depositado en vasos de barro y eso simbolizamos nosotros. Y maravilloso que Dios eh, nos utilice de esa forma. Amén. En el versículo 8, seguimos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, dice que estamos atribulados, a veces nos hemos sentido complicados, dice, mas no angustiados, porque Dios es tu apoyo. En apuros, sí, a veces he estado necesitando esto, pero no desesperados, porque el Señor es nuestra esperanza. Perseguidos, ¿cuántos de ustedes han sido perseguidos o alguien le ha querido hacer daño? Pero no estamos desamparados, dice, pero no desamparados, porque Dios pelea nuestras batallas, Él defiende nuestra vida. Derribados, pero Dios no permite que seamos destruidos. A veces hemos estado bien complicados, pero Dios no ha permitido que seamos destruidos. Cuando años atrás, cuando mi hijo estaba más pequeño, eh, tenía como 5 años, me parece, por ahí, y con mi esposa no teníamos recursos, no teníamos dinero, teníamos que llevarlo al médico y no teníamos nada, no teníamos cómo ir estar, y veíamos que él estaba mal, estaba muy complicado, y estábamos apenados. Y, y de pronto llega un hermano a nuestra casa, y yo sé que Dios lo envió, y, y él ora por nuestro hijo, y mi hijo ya estaba muy lacio, estaba mal. Y de repente cuando yo terminé toda la oración, de pronto él se para, se sienta en la cama y le dice a la señora, mamá, tengo hambre. Entonces, eh, Dios se preocupa de nosotros. Dios sabe que podemos estar mal, derribados, pero Dios nos deja que esto nos destruya. Quizás le iba a pasar algo a mi hijo, no sé. Quizás él no esté hoy día, no sé. Hubiéramos estado destruidos si algo le hubiera pasado a nuestro hijo. Pero Dios no lo permitió. Dice, llevando en el cuerpo siempre, en el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, porque Él pagó el precio, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que hermano, no dejes que el mundo te engañe, no dejes que las circunstancias te engañen, que te separen de la bendición de Dios, que te separen de la cobertura de Dios. Porque hay muchos que a veces
Dios soluciona su problema, lo que le aqueja, porque en ese momento todos están afligidos, y Dios te lleva a un nivel en que ya no sientes complicaciones, te sientes bien, te sientes cómodo, porque ya no está, Dios hizo desaparecer eso que te aquejaba, y muchos a veces se olvidan de Dios. Ya no te necesito, Señor, ya. Y sigo mi camino sin el Señor. Yo prosigo mi camino. Y es como, y es como la historia que cuenta la Biblia, ¿cierto? En Lucas 17:17, eh, donde el Señor sana a 10 leprosos y solamente uno vuelve. Y el Señor les dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Y solo volvió uno a darle gracias y a darle la gloria al Señor, a reconocer que lo que fue hecho en su vida, nadie lo podía haber hecho. Nadie podía haber, eh, el que le daba lepra moría de la lepra, no había cura, era muerte segura. Y lo que hizo el Señor con esos 10 leprosos era para que los 10 volvieran, pero aún así solamente uno volvió. Y así muchos a veces reciben la bendición de Dios. Dios los empieza a sacar del foso de la desesperación, los saca de la enfermedad o los saca de la angustia y los deja en una posición en la roca, los deja ahí en una posición segura y se sienten seguros, y ahí en esa seguridad se olvidan de Dios y se empiezan a alejar del Señor. Pero no olvidemos que Dios es la fuente. Y, y este cojo, volviendo al capítulo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo se levantó, saltaba y entró al templo, donde él no podía entrar porque tenía defectos. Dios le permitió el acceso a la bendición, le permitió acceso a lo que le estaba denegado. Y Jesús nos permite ingresar a la bendición, a poder abrazar al Señor. Y no olvidemos del Señor. ¿Cierto? El Salmo 91 que ayer nos leía el pastor Raúl en la oración. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es increíble. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién te puede dar esa promesa? ¿Quién puede hacer eso en tu vida? Y para concluir, hermanos, esta palabra, espero que haya sido de reflexión, de bendición para su vida, de retomar y alinearnos con el Señor, de saber que lo que tú tienes, lo que tú ves a tu alrededor, cuando ves a tu esposa, ves tu casa, ves a tus hijos, que veas la mano de Dios, que veas que Dios está obrando, que Dios está haciendo, que Dios no está quieto. Amén. Dice Salmo 73, versículo 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi por Dios es Dios para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que esta palabra haya sido eh, un ancla en su vida, de no soltarse del Señor, de también de tener la fuerza de decirle a Él eh, lo que te aqueja, tu enfermedad, tu angustia, eh, tu sentimiento interno. El Señor está contigo. Y también tú puedes declararlo también sobre tu hermano,
sobre la persona que necesita. Y Dios tendrá un respaldo a tu vida. Dios te bendiga y, y entrego para que continuemos este servicio en el nombre de Jesús. Amén.